El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al escrache al juez Ricardo Lorenzetti. Además se solidarizó con el magistrado. Es más, al respecto dijo que la manera en la cual se lleva este tipo de reclamos muestra la intolerancia y la falta de respeto a la democracia que le costó a nuestro país 30.000 vidas. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. El modo no es el que vimos ayer en Rafaela. No lo es. El modo no es lo que vimos en Tigre días atrás, frente a la casa de Sergio. El modo no es lo que vemos en la esquina de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires. El modo no es ir a pararse frente a la casa del presidente para insultar y decir barbaridades. El modo es reclamar democráticamente, recuperar la convivencia democrática. Sabemos que tenemos disensos. Es parte de la democracia. Pero el respeto al otro es central para la convivencia. Y cada vez que vean que están sembrando entre nosotros disputas y discordias, por favor, den vuelta a la cara. Dense cuenta que ahí hay otros intereses. Que muchas veces esos reclamos que se hacen, del modo que se hacen, no son reclamos. Dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia, de maltrato a la democracia. Y esta democracia que hoy disfrutamos le costó 30.000 vidas a la Argentina. No vamos a negociarla, vamos a cuidarla. Fuerte repudio de todo el arco político a lo que sucedió frente a la casa de Lorenzetti a poco más de 48 horas de la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. Claro, Gaby, ahí lo escuchábamos al presidente, los escraches no tienen nada que ver con la democracia. Y así es, ¿no? Si no hay justicia, que haya escrache. Así nacieron los escraches desde la agrupación Hijos, los tomaron las agrupaciones de derechos humanos, las organizaciones. No tiene nada que ver, ¿no?, con este contexto, cómo fue utilizado el escrache para presionar a un juez de la Corte Suprema, en este caso a Lorenzetti, durante el fin de semana. Allí veíamos las imágenes. Una clara presión de cara a lo que va a pasar el martes. Y allí, muy contundente, tenemos al presidente diciendo: los escraches no son la democracia, son fascistas, son nazis, no tienen nada que ver con este contexto con el que estamos viviendo. Y por supuesto, el escrache nace como una herramienta para otra cosa. Y así lo interpretaron desde todo el arco político, o casi todo el arco político, te diría. Ahora te voy a hacer algunas excepciones, pero si querés empezamos a repasar cuál fue la reacción de la dirigencia política ante esto, ante estas imágenes que vemos allí en pantalla. Uno de los que habló fue Santiago Cafiero. Tenemos por allí el tuit del jefe de gabinete, que dice que los argentinos y las argentinas, por supuesto, necesitamos que las instituciones de la democracia trabajen libres de presiones. Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio Lorenzetti, y allí comparte una nota donde se ve esta caravana de autos y bocinazos durante el fin de semana en la puerta de su casa. Exactamente, una caravana que duró un buen rato, allí de alguna manera amedrentando lo que podía llegar a ser la decisión que pueda tomar mañana. Con una previa, ¿no? Por supuesto, esa marcha de las antorchas que veíamos la semana pasada, también presionando a la Corte Suprema. Ahora vamos a hablar de qué es lo que le están pidiendo. Pasamos, si querés, al próximo tuit, porque hubo otras reacciones de parte de la dirigencia política, y allí lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, y es importante porque se expresa desde, por supuesto, otro partido, otro espacio político. Repudia profundamente los hechos ocurridos en la casa de Lorenzetti, se solidariza con él y con su familia, y pide trabajar siempre por una justicia independiente. Bueno, también, por supuesto, allí está la ministra Lozardo, también en la misma línea, pide una justicia independiente, y este fue un poco el mensaje que se repitió desde casi todo el arco político. También Mauricio Macri, por supuesto, no sé si tenemos por allí el tuit, terminó opinando sobre el tema. Allí está Macri, ¿no? Y acá te voy a hacer una salvedad, porque es distinto el tono, ¿no? Todos solidarizándose en particular con Lorenzetti, y Macri que dice:
La Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones de ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces Rosenkranz, Lorenzetti. Bueno, los termina nombrando a todos. Es una especie de reacción de solidaridad, pero también es polémico que quien convoca a esta marcha, o así se entiende desde Rafaela, esta marcha para escrachar al juez Lorenzetti, era una militante de Juntos por el Cambio. Entonces se convoca por WhatsApp, pero se repudia en Twitter. Claro. Hay una polémica allí. Igual está bien que como referentes, ¿no? Políticos de un espacio político tan importante salgan a decir, bueno, así no. También Y habló allí, Guado de Pedro. Claro, allí lo tenemos a Guado de Pedro. Dice que hay momentos donde todos debemos poner un límite, el respeto a la convivencia democrática y sus instituciones. La protesta en la vivienda particular de un ministro de la Corte, donde vive con su familia, motorizada por el macrismo, es un hecho de extrema gravedad. Y ahí está el punto, ¿no? Motorizada por el macrismo, dice el ministro del Interior, y tiene un poco que ver con esto porque se fogoneó desde espacios políticos en las redes sociales y ahora termina siendo repudiada como debe ser. Pero bueno, hubo matices, veíamos un matiz con... Claro, vos lo que decís es que públicamente se dice una cosa, pero por privado, por mensaje se ordenó otra. Sí, o se también, organizó, si quieres cambiar el bueno, igual verbo. una cosa es lo que diga Macri, otra cosa es lo que digan los militantes, pero se organizó, se gestó y vemos ahí una diferencia en el tipo de condena que hace Macri y el tipo de condena que hace, si querés, Larreta. Y también es importante, por ejemplo, López de la coalición cívica acusó al gobierno de criminalizar la protesta. Hubo algunos matices en este tema. Te digo algo importante antes de terminar. Por supuesto, esperamos el martes que la Corte defina si trata este tema, el tema de fondo de los traslados de estos 3 camaristas de los que venimos hablando. Pero hoy la Cámara Contencioso Administrativo presentó, si querés, algún tipo de revés para los camaristas porque el fiscal Rodrigo Cuesta pidió que rechacen el amparo de Bruglia y Bertuzzi. Entonces puede funcionar, por supuesto no es vinculante esta decisión con lo que pase mañana con la Corte Suprema de Justicia, pero puede funcionar como algún tipo de antecedente, veremos. Por supuesto también la política mezclada con esta decisión que mañana se va a tomar en la justicia. Y por supuesto que mañana estaremos analizando lo que suceda, la decisión que tomen en esta edición.